El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la Buena Nueva según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías: oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los sane. Dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditando, leyendo, tomando de algunos comentarios de unos autores, concluyo con estas palabras homiléticas: a vosotros se os ha dado a conocer los secretos del reino. La razón de usar de las parábolas por Cristo en su predicación: a vosotros se os ha dado conocer los secretos del reino. Solo los cercanos a Él, los más íntimos, diríamos, pueden entender el pleno sentido. Continuamos en que Jesús proclama el reino, el misterio del reinado de Dios. Cuando dice el evangelista el reino de los cielos, hay que comprender que para ellos, por el gran respeto a lo que significa decir el reino, entonces, al decir el reino de Dios, entonces se sustituye con decir de los cielos, para no mencionar el nombre de Dios. Por eso es de los cielos, pero debe comprenderse, y de lo que se trata es del reino de Dios. Y para ponerlo en activo, el reinado de Dios, porque no es estático, no es el reino de Dios donde está
o allá está, no, el reino de Dios, el reinado, el reino es reinado. Dios está actuando en nosotros, en nuestras vidas, en la historia de cada uno, en la historia de la nación, en la historia universal. Va actuando Dios, el reinado de Dios, y cada vez necesita colaboradores íntimos como los apóstoles, aquellos discípulos y discípulas, para ser realmente así idóneos colaboradores en el reinado de Dios. Al que tiene se le dará, nos dice hoy el Evangelio. Pues escuchemos a San Clemente de Alejandría lo que nos comenta. Al que tiene se le dará, dice él, al que tiene fe se le dará conocimiento, al que tiene conocimiento se le dará el amor, al que tiene amor se le dará la herencia. Esto acontece, explica él, cuando el hombre está adherido al Señor por la fe. Es el camino, el itinerario espiritual. Entonces, esto sucede, dice él, cuando la criatura humana está adherida al Señor por la fe, por el conocimiento y por el amor. El amor que es ya entrar a la dimensión plena. Entrar. Luego continuaremos navegando en el amor. Y nuestro amor, ¿de dónde procede? Si no es del mismo Dios. Es Él el amor. Entonces, la fe, el conocimiento y por el amor. Y por el amor, de donde procede el conocimiento para aquellos que son capaces de este privilegio y que son elegidos por su anhelo de una mejor preparación y entrenamiento. O sea, nos quiere decir Clemente de Alejandría que es un itinerario, que es un camino, y no puede hablarse de llegar al amor si no hay un estar adheridos por la fe al Señor. Luego nos lleva al conocimiento y ahí llegamos al amor. Y esto se remonta con él al lugar donde está Dios, el Dios preservador de nuestra fe y de nuestro amor, de donde procede el conocimiento para aquellos que son capaces de este privilegio y que son elegidos por su anhelo a una mejor preparación y entrenamiento. Voy comentándolo el texto. Entiendas esto de privilegio no de exclusión, sino en el sentido de que es tan grande el don de Dios que por ser don, entonces a nuestra humildad, a nuestra pequeñez, entonces lo consideramos un privilegio en cuanto me siento indigno, indigna. Entonces, insisto, porque a la vez estamos invitados a este itinerario, a adherirnos por la fe al Señor. La fe nos lleva al conocimiento y luego entramos así a navegar, decía, en el océano del amor, a
navegar poco a poco a profundidades de este mar que es el amor, a navegar también en nuestra interioridad, a navegar porque el amor es el mismo Dios que está en nuestro interior y ahí se da la intimidad con Él. Y dice Clemente de Alejandría, estos son los que están dispuestos a oír lo que les dice, a poner en orden sus vidas, a progresar por una cuidadosa observancia de la ley de la justicia. O sea, estos son los disponibles, los que realmente quieren escuchar la palabra. Acuérdense que ya estamos adheridos por la fe, ya somos conducidos al conocimiento de Dios, hasta donde puede alcanzarle el don a la criatura. Y luego somos ya conducidos a la intimidad, al amor, a la comunión con Él. Pero ello nos debe de llevar al oír con el alma, para que esta palabra tome carne en nuestra vida. Y en nuestra vida, aunque pequeños, pobres pecadores, deben aparecer signos. Pero no es que deben, porque por ley debe darse, sino que el fruto propio de este itinerario va a ser el mismo amor. Va a ir transformando nuestra vida poco a poco y van apareciendo estos signos cuya fuente es el mismo amor de Dios en nuestras vidas. Y nos habla de una cuidadosa, vamos a progresar en una cuidadosa observancia de la ley de la justicia. Y la ley de la justicia es Cristo Jesús, el mismo. Y por tanto, la justicia, la ley y la justicia tiene como plenitud el amor. Y dirá el apóstol, Cristo es nuestra justicia. Continúo con Clemente de Alejandría. Este conocimiento es lo que les conduce hasta el fin. El término final que no tiene fin, enseñándoles la vida que hemos de poseer. Refiere pues a Jesús explicando a los discípulos. Este conocimiento es lo que les conduce, dice, hasta el fin. El término final que no tiene fin, enseñándoles la vida que hemos de poseer, una vida según Dios. Al final, esta es la meta, la comunión con Dios. Y no se llega a ella, sino en el ejercicio de la intimidad de la relación con Él. Ya hemos tenido el don de la fe, ya se nos ha ido conduciendo al conocimiento del misterio del reino de Dios. Ahora decía, debe haber los frutos. Ya lo explicaba y ahora nos dice que el término final que no tiene fin, enseñándoles la vida que hemos de poseer y que es una vida según Dios. Cuando quedemos liberados, dice en su lenguaje de su tiempo Clemente de Alejandría, liberados de todo castigo y corrección que ahora soportamos a consecuencia de nuestras maldades, como disciplina salvadora. Entonces escuchemos
el lenguaje propio habla de la purificación, corrección, castigo, que son consecuencia de nuestras maldades, como disciplina salvadora. Entonces, si acaso golpea al oído y nos escandaliza, y ahí nomás vuelve el hombre viejo con aquella imagen falsa de Dios, entonces con el final se aclara. Al hablar de castigo, de por las maldades, no es más que la corrección del Padre Dios a sus hijos. Corrección que puede llamarse también purificación. Purificación. Y queda clara cuando termina diciendo que esta corrección, este castigo, como disciplina salvadora. Entonces es para sanarlo. Ellos no quieren oír, ha dicho Jesús, no quieren ver, no quieren venir a mí para que yo los sane, dice, citando a Isaías. Cuando pues hayan recibido esta liberación, los perfectos alcanzarán su recompensa y sus honores. Los perfectos. ¿Qué es los perfectos? Los que Jesús nos ha invitado a ser perfectos como el Padre Celestial. ¿Y cuál es la perfección de Dios? El amor. Deus caritas est. Dios es amor. Entonces, esta es la perfección. Los perfectos alcanzarán su recompensa. Los que hemos atendido esta invitación de Jesús, hemos entrado en el itinerario espiritual al que me he referido comentando al mismo Clemente de Alejandría. ¿Por qué les hablas en parábolas? Las parábolas de Jesús tienen claridad y pedagogía para hacer entender su intención a todos, menos a los que no quieren entenderla. Si ayer la parábola del sembrador empezaba hablándonos de la siembra y del fruto final, hoy la explicación que empieza a dar Jesús y que terminará mañana se fija más bien en aquellas personas que no están dispuestos a que la semilla produzca fruto en sus vidas. A ellos se refiere. Los que no están dispuestos, en los que no hay apertura, en los que se han cerrado, no quieren salir de su caparazón, se han quedado centrados en sí mismos. Aquellas personas que no están dispuestas a que la semilla produzca fruto en sus vidas. ¿Por qué unos entienden y otros no? Las parábolas pueden resultar sencillas de entender o impenetrables. Jesús habla de personas que oyen pero no entienden, citando a Isaías, y miran pero no ven. La explicación es que son duros de oído y han cerrado los ojos para no ver, ni oír, ni entender
ni convertirse. En el fondo, la conducta de cada uno y las actitudes que ha tomado ya previamente cada uno son las que deciden si ve o no ve, si quiere ver o no. Cada persona es responsable de captar el don de Dios, acogerlo o rechazarlo. Aquí volvemos a la libertad que Dios le ha dado a la criatura, a la que ha creado a imagen y semejanza suya. Por tanto, no es Dios el que rechazó, no es Dios el que te ha excluido. Peor aún, no es Dios el que te lleva al sufrimiento, no es Dios el que te lleva a la condenación. Jamás. Dios es amor. Ya hemos explicado otra vez, este es el misterio de la libertad de la persona. Es libre de acoger o de rechazar. Es libre de no querer ver, de no querer oír, de no abrir el corazón a la palabra para que nos convierta. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Es suponer de Jesús que nos puede dirigir a nosotros las bienaventuranzas o la bienaventuranza. Los ojos de los sencillos son los que descubren los misterios del reino de Dios, del reinado de Dios. No los ojos de los orgullosos o de los complicados. Hemos recibido de Dios el don de la fe y con sencillez intentamos responder a ese don desde nuestra vida. Nos hemos enterado del proyecto de salvación de Cristo y lo estamos siguiendo. Por ello, pues, la bienaventuranza. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Yendo más directo a la cita que es a la que se refiere Jesús, de Isaías capítulo 6, versos del 9 al 10, podemos decir, pero también podemos hacer ver que no oímos o que no entendemos, porque en el fondo no nos interesa el contenido de lo que oímos o de lo que vemos. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Por tanto, terminando, es la disposición interior la que establece la diferencia entre el ver y el oír. ¿Ve? Soy yo, ser libre, mi disposición, porque como ser libre tengo voluntad de decisión y yo, haciendo uso de esta libertad, de mi voluntad, decido entonces. Por eso, pues, que es la disposición interior. Por eso, a la oración, a la lección divina, al encuentro con Él, no es nada de por ley, de porque hay que hacerlo, de que es que hay que oír
es que hay que ver. Ahí entra también el tener ojos y no ver. Porque si voy por la ley, es decir, legalismo, o mejor aún, por cumplimiento, entonces no es disposición interior, y es la clave, la que establece la diferencia entre el ver y el oír. Conversión y consecuente bienaventuranza para los unos y exclusión del don para los otros. Exclusión, o mejor hablar de autoexclusión. Pero es importante aclararnos lo que ya refería, que no es Dios quien determina la docilidad y la dureza del corazón. El hombre en su libre voluntad está llamado a dejarse amar por Dios, a creer en el amor. Es la responsabilidad de su propia elección. Cuando el Señor te busca y tú te dejas encontrar, ahí se da el milagro del amor y ahí se realiza el plan de salvación de Dios. Amén. Amén.